Hola, buenas tardes, jóvenes. Qué bueno que están alegres. Estoy oyendo las buenas carcajadas por ahí. Eso está bueno, que estén alegres. Eh, Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a otra etapa más. Ya estamos llegando al final de todo esto. Ahorita irían los grupos 13 y 14, eh, con prácticamente con dos temas bien interesantes también como los de ayer. El día de hoy, pues, le va a tocar a ese grupo, al número 13-14, el 13 que está compuesto por Rodrigo Armando, Sara Beatriz y Fátima Michelle. El número 14 que está compuesto por Gisela Mercedes y Carlos Manuel, Fátima Evelia. Así es que para comenzar, también les voy a pedir que pongan su nombre en el chat para cuestiones de asistencia. Y voy a proyectarles en este momento eh, los temas que van a desarrollar los compañeros. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, dime. Es que yo yo soy Maylin Aguilar Sí. Mailing está en y el grupo 15. Tú estás en el Oh, no grupo me toca 15. todavía. No, no, no. A ti te toca con Oh, ok. Adriana Margarita, Mailing Marbelín Aguilar y Karen Alexandra Baños. Son ustedes tres, son los que forman el grupo 15. ¿Eso tocaría la siguiente semana? Sería el próximo jueves. Sí. Ok, perfecto. No, le Yes. preguntaba porque no pensé que había perdido eso porque no entré a la clase ayer. Ah, ¿verdad? Te extrañamos, Sí. pero ya estás informada. Ok, gracias, Luis. Ok, 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 ok. Hola, Lick, fíjese que tengo una duda, con respecto a mi otra compañera, yo soy Sara Beatriz. Sí, Voy con Rodrigo Armando y la otra niña, fíjese que no la he podido contactar, no la encuentro. es Rodrigo Armando, Sara Beatriz y Fátima Michelle Treminio. Está bien, doctor, muchas gracias. Ok. 13, 14. Bien, aquí estaría prácticamente los grupos y los temas de los grupos que les toca el día de hoy. ¿Lo están viendo en la pantalla? Sí, sí se mira, licenciado. Ok, bien, el grupo 13 tiene como tema las emociones en el médico y la influencia en el paciente. El grupo 14 tiene como temas los conceptos de transferencia y contratransferencia y los elementos observados en la clínica. Así es que vamos a darles el tiempo prudencial de los 40 minutos para la preparación y elaboración de este material y nos vamos a reunir dentro de 40 minutos. Aquel que tenga datos, por favor, sálgase, no gaste sus datos, vuelva a conectarse en 40 minutos, no hay ningún problema, porque tampoco nos van a pasar esperando. En todo caso, comienzo a contar el tiempo desde ahorita. Son las 2:03. Estaríamos entrando de nuevo a las 2:43. Ok, ¿estamos listos? Bien. Entonces nos vemos dentro de un rato nomás. Bien, jóvenes, retomamos. Retomamos la actividad, jóvenes. ¿Están listos los grupos 13 y 14? Atención, retomamos. ¿Están listos los grupos 13 y 14? Pregunto de nuevo, ¿están listos los números 13 y 14? Buenas tardes, licenciado. Sí, hola, señorita, ¿qué tal? Quería comentarle que la compañera Beatriz Godoy Cortés me estaba escribiendo porque dice que tiene problemas para conectarse a la plataforma, que lo va a Ajá, seguir intentando. bueno. Pero ella, ¿cómo se llama ella? Adriana Beatriz Godoy Cortés. Pero ya no la tengo yo aquí ahorita en este grupo.
No es del grupo de exposición. Es Bueno, sí, compañeras. sí. Ajá, Ok, ya te ajá, entendí, Xiomarita, ya te entendí. gracias. Perfecto, perfecto. Ok, a la orden. ¿Está listo el grupo 13-14, por favor? Rodrigo Armando, Sara Beatriz, Fátima Michelle. Buenas Gisela. tardes, licenciado. Sí, Hola. ahorita le vamos a presentar. ¿Ustedes son del Solo grupo? estamos. El primer grupo nos toca de Ah, primero. bueno, pero puede ir segundo también. El otro grupo Podemos está ir de listo. segundo. Bueno, no, el asunto es que el otro grupo esté listo ya. Bueno. Gisela Mercedes, Carlos Manuel, Fátima Evelia, ¿están listos? Nuestro grupo todavía no, yo he tenido problemas con mi computadora que apenas estoy Ajá, solucionando ahorita. ajá, Si el otro grupo ya está listo, por favor, podría pasar. perfecto, vamos a hacer eso entonces. Bien, entonces sería el grupo número 13, ¿verdad? Que ya está casi en eh, los últimos detalles. Me gustaría que se comunicaran para saber si estamos listos ya, por favor. Ya casi, licenciado. Bueno. Hola, licenciado. Fíjese que de mi parte yo estaba haciendo las diapositivas de mi grupo y fíjese que he tenido problemas con el internet, no me está cargando. Mm, Em, en ese sentido, no sé si cada uno de nosotros puede pasar, porque yo solo simplemente iba a unir las diapositivas. Cada uno hizo sí, sus propias diapositivas, pero con diferente diseño. Entonces, no sé si sí, igualmente lo podemos presentar así. sí, claro, sí, cada quien lo puede presentar, no hay ningún problema. El trabajo es grupal, pero si lo tienen por separado, no importa, démosle. Ah, vaya, está bien, Nick. Entonces, ahorita comenzamos. Bien, mientras los compañeros pues prácticamente logran establecer los contactos porque ha habido problemas con el internet y todo eso, quiero aprovechar para que la próxima semana tendríamos solamente el grupo 15, ¿verdad? El grupo 15 y la evaluación final o el cierre, la exposición de cierre de parte de dos compañeros de ustedes, Xiomara e Iván. Eso terminaríamos nosotros prácticamente nuestra participación. El día viernes ustedes tienen para subir prácticamente todas las evidencias que tienen y con eso cerraríamos el tercer parcial. Yo espero conmigo no va a haber ningún problema, pero porque me ha gustado mucho el trabajo que han realizado. Así es que estén pendientes ya para la próxima semana, porque nos han dado lineamientos de que no hay ninguna actividad de orden de clases, pero nosotros como para terminar, pues cerramos prácticamente el día jueves y el día viernes tenemos asignado el día de parcial. Por lo tanto, ese día vamos a solamente a subir las evidencias. Bien, estamos listos, ¿verdad? Ok. Sonido les falta, compañeros. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Ahora sí, ahora sí, ahora te escuchamos bien. Ya tenemos ya el pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. A nosotros nos corresponde compartirles sobre el tema de las emociones en el médico y su influencia en el paciente. Nuestro equipo está conformado por Fátima Treminio, Sara Blanco y su servidor Rodrigo Santamaría.
Para comenzar, hablaremos un poco sobre las emociones. Las emociones se pueden describir como estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato. Para poder comprender mejor por qué las emociones son fundamentales, es importante señalar que el ser humano es el único que ha desarrollado un complejo sistema de emociones, el cual se dice que otros seres vivos no poseen. Como antes mencionado, podemos nombrar emociones que tienen que ver con lo físico, lo corporal o lo orgánico, como por ejemplo el miedo, la alegría, la tristeza o el enojo. Siguiente, por favor. Procesos de las emociones. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar una situación concreta y por tanto influyen en el modo en el que se percibe dicha situación. Se dice que durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Pero de igual manera, aún así es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo. Se puede decir que también a los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas, como lo son el miedo, el enfado o la alegría. En los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. Siguiente, por favor. La importancia de las emociones. Las emociones, con el desarrollo de las teorías de psicología, comenzaron a ser reconocidas como parte fundamental de la persona, como individuo, pero también de la persona como ser social que convive con otros y que está inserto en un medio que lo rodea y lo determina. Bueno, en este punto, las emociones con el desarrollo de las teorías de psicología, como antes mencionado, pueden influir un sinfín de elementos, como puede ser la historia familiar, la religión, dónde se vive, la realidad económica y al acceso de una vida social plena. Como he mencionado, todos estos elementos delimitan las emociones básicas y complejas de una persona y la hacen única frente al resto de estas, por lo cual determinan y terminan convirtiéndose ellas en un elemento importantísimo para nuestras identidades. Siguiente, por favor. Tipos de emociones, las cuales son 6. Primero tenemos el miedo, el cual se puede definir como anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre y inseguridad. Como segundo tenemos la sorpresa, el cual puede ser descrito como sobresalto, asombro, desconcierto, el cual puede ser descrita de igual manera como una emoción transitoria, el cual puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. El asco o aversión es un disgusto, asco, solemos, el cual muchas veces causa que nosotros nos alejemos. La ira, también conocida como la rabia, el enojo, resentimiento, furia y
irritabilidad. Como penúltimo punto tenemos la alegría, el cual puede ser descrito también como diversión, euforia, gratificación, contentos, el cual esta emoción puede dar una sensación de bienestar y de seguridad. Y por último tenemos la tristeza, la cual también puede ser conocida como pena, soledad y pesimismo. ¿Quién continúa? Ya estás en pantalla, solo sonido te falta. Oh, sale. Bueno, continuando con el tema, las emociones en el lenguaje no verbal. La relación que se establece entre los médicos y los pacientes incluye conocimientos y sentimientos. El conocimiento del médico y el que también va a aportar el paciente, y también las experiencias del médico y del paciente, así como las experiencias y la percepción de las emociones durante el encuentro médico. Estos procesos se transmiten en la atención sanitaria mediante la comunicación verbal y no verbal. El contexto emocional de la atención de esta especialmente relacionado con la comunicación no verbal y que las emociones se asocian con habilidades de comunicación. Siguiente, por favor. Hay varias maneras en las que las emociones juegan un papel importante en el proceso de atención médica. Una de ellas es que los médicos y los pacientes tienen emociones, o sea, se debe de tener en cuenta eso. Están influenciados por las emociones que han experimentado tanto en el pasado como las emociones que experimentan en la interacción actual con los demás y las emociones que anticipan cuando puede ocurrir algo en algún futuro. Las emociones ejercen una gran importancia en el comportamiento de las personas que la experimentan, incluidos los actos sociales, la memoria, la toma de decisiones, la percepción, el procesamiento de la información y las actitudes interpersonales. Aunque la mayoría de las investigaciones realizadas en esta área han sido en contexto fuera del ámbito clínico, hay un estudio que fue realizado por estudiantes de medicina que demostró que el estado de ánimo influye en la toma de decisiones médicas, así como el esfuerzo y la preocupación que mostraban en el cuidado del paciente, debido a que las ciencias puras como la química fueron el centro de atención del paradigma médico en el siglo XX, los historiadores de la medicina moderna han detectado que hay una escasez innegable en la comunicación cara a cara en la atención sanitaria. Siguiente, por favor. En la medicina actual ha disminuido la tensión que se presenta en las emociones y su papel en el proceso de atención sanitaria. Hay una tesis en la que se apoyan varios autores en que la relación médico-paciente es un fenómeno de contexto alto en el que la comunicación del conocimiento del experto y sus emociones es primordial. Tanto el médico como el paciente son expertos, aunque los dominios de sus experiencias suelen ser bastante diferentes. Los médicos son expertos en la técnica y el conocimiento de respaldo por su formación, y los pacientes son expertos en su historia, en la experiencia que han tenido con su enfermedad, la personalidad de ellos, el estilo de vida que ellos llevan, los valores y expectativas que ellos tienen. La relación en la atención sanitaria se basa en varios principios fundamentales. El primero, que es la relación en materia de salud, que deben incluir la personalidad de los
participantes, la segunda, que es el efecto y la emoción, que son componentes importantes de la relación que hay entre el médico y el paciente, y la tercera, que son todas las relaciones que se establecen en el ambiente sanitario, se dan en un contexto de influencia recíproca. Teniendo en cuenta que la atención médica interactúa personas, aunque se produzcan en un medio muy especial, se pueden aplicar todos los procesos que se caracterizan la interacción en general. Estos incluyen procesos emocionales y cognitivos, y debido a que las emociones y fenómenos relacionados, tales como los deseos, el estado de ánimo y los sentimientos, pueden ser revelados a través del comportamiento no verbal. Este juega un papel importante en la atención sanitaria que se va a brindar. Siguiente, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la importancia de la inteligencia emocional en la medicina. En este caso encontré lo que era un artículo que hablaba sobre diferentes tipos de modelos de inteligencia emocional, que ya se los mencionaré, pero también hablaba sobre que en realidad el propósito de poder enseñar o dar a conocer acerca de lo que es la inteligencia emocional es que hacer que los médicos, es sensibilizar, disculpen, a los profesores, médicos graduados y estudiantes de medicina sobre lo que era la importancia de la educación en la inteligencia emocional, debido a los beneficios académicos, personales y sociales que conlleva esta. En ese sentido, podemos decir que la definición de inteligencia emocional la inteligencia emocional en realidad tiene sus raíces en la inteligencia social, identificado por primera vez por Tom Thorndike, disculpe, en 1920, quien define la inteligencia como la capacidad de entender, gestionar y actuar con prudencia en las relaciones humanas. En esta la definen como un subconjunto de la inteligencia social que comprende lo que era la capacidad de controlar los sentimientos y las emociones propias, así como de controlar los sentimientos de los demás, discriminando entre ellos y utilizando esta información para guiar el pensamiento y las emociones. Se considera en realidad una persona inteligente emocionalmente cuando es capaz de, primero, evaluar las emociones en él mismo, lo que significa tener la capacidad también para poder entender sus emociones profundas y ser capaz de expresarlas naturalmente. La segunda es evaluar y reconocer las emociones en otros, percibiendo y entendiendo las emociones de las personas que los rodean. Y tercero, regulando la emoción en sí mismo. Una persona con alta capacidad de esta área tendría un mejor control de sus emociones y sería menos probable que pierda su temperamento. Y por como último, es usar la emoción para facilitar el rendimiento. Los modelos de inteligencia emocional, algunos modelos de ellos fueron el de Mayer y Caruso en 1999, y los llaman los modelos mixtos, que incluyen muchas situaciones que van más allá de la inteligencia, como puede ser la empatía, motivación, persistencia, calidez y habilidades sociales. Está el modelo de Goleman, el modelo de Bar-On, el modelo de Salovey y Mayer, y el que a mi parecer es el que de alguna manera pienso que es el que más nos podría ayudar como médicos, aunque de igual manera todos lo pueden hacer, es el modelo de Goleman. En este modelo, parte de la inteligencia emocional es una habilidad para reconocer y regular las emociones en uno mismo y los demás. De manera que la inteligencia emocional se refiere a una serie de habilidades relacionadas con el éxito en la vida. Entre estas se encuentra el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a sí mismo. Este modelo tiene
5 componentes básicos, que al final siento que es bastante importante para lo que es la manera en la que nosotros como médicos podemos afectar a nuestro paciente al momento de darle un diagnóstico, al momento de solo simplemente cuando ellos pasan consulta. Entonces, el primero es el autoconocimiento emocional, el cual es el conocimiento de nuestras propias emociones y de cómo nos afectan. Este me parece a mí que es muy importante, ya que algunas veces nosotros conocemos muy bien que ciertas cosas, ciertas situaciones nos pueden llegar a molestar, nos pueden llegar a sensibilizar, pero al momento de un ejemplo de esto, no sé, en mi caso, gracias a Dios no me ha pasado, pero sé que a muchos otros tal vez sí, que algún familiar que queríamos mucho muriera por cáncer y darle el diagnóstico a nuestro paciente o darle el diagnóstico a su familia de que tiene cáncer, algunas veces puede llegar también a afectarnos y hacer que nosotros mismos nos quebremos enfrente de su familia, cuando en realidad no debería de, por el hecho de que simplemente la persona sentiría mayor desconfianza si viera a su propio médico sintiéndose peor que como ellos se sienten. El siguiente es el autocontrol emocional o autorregulación, la capacidad de reconocer la temporalidad de las emociones y permite no dejarse llevar por los sentimientos del momento. El siguiente es la automotivación, que creo que es algo que como médicos nos ayuda muchísimo al momento de estudiar, ya que todo esto, la automotivación nos va a ayudar al final a nosotros a que estudiemos mucho más y así poder darle un mejor diagnóstico a nuestros futuros pacientes. En este es el de dirigir las emociones hacia un objetivo, que permite mantener la motivación y fijar la atención en las metas y objetivos. El reconocimiento de emociones ajenas y control de ellas, lo cual es reconocer y saber interpretar las señales emocionales que los demás emiten en las relaciones interpersonales. Y por último, es el control de las emociones interpersonales, lo cual es una habilidad social. Esta es una habilidad para relacionarse exitosamente con los demás independientemente de su posición, estatus y circunstancias, lo cual creo que es algo que se ha hablado mucho en diferentes exposiciones, que prácticamente no podemos simplemente, podría decirse que si al momento de salir de nuestra casa tuvimos diferentes problemas que con nuestros padres, familiares o pareja, no podemos llevar eso a nuestro trabajo, al hospital, por decirse, porque simplemente a veces hasta nosotros podemos llegar a sentir que una persona está molesta y hasta nos puede provocar miedo. Entonces, esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias. Bien, está bien, está bien. Vamos a tocar algunas cositas, por ejemplo, para darle un poquito más de fuerza a lo que ustedes han dicho, ¿no? Todo comienza con los procesos psíquicos que prácticamente nosotros tenemos a cada momento. La sensación, la percepción. La sensación es la capacidad que tenemos de captar a través de los 5 sentidos. ¿Qué es la percepción? Es la interpretación de lo que nosotros captamos a través de los 5 sentidos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con todos los mensajes que nosotros podemos mandar a través de nuestras emociones. Mire, nuestro cuerpo es es el peor delator que puede existir, ¿ya? Nuestra cara, nuestros ojos, nuestros gestos son los peores delatores que nosotros podemos tener. No necesitamos de que alguien nos ponga, como decimos en buen español, que nos ponga el dedo, sino que nosotros mismos nos ponemos el dedo. Por eso debemos de tener mucho cuidado al momento de tener contacto con nuestro paciente, ¿verdad? El paciente debe de saber de que nosotros somos las personas que le vamos a ayudar, que tenga claro, ¿no? Y nosotros tenemos que tener un gran control emocional para no expresar al paciente tal vez nuestro agrado o nuestro desagrado. No estoy diciendo que vamos a estar inertes, no, podemos mostrar un montón de emociones que pueden ser positivas, ¿verdad? Y dejar por un lado todas aquellas emociones que a lo mejor pueden parecer negativas. Lamentablemente, cuando se mandan mensajes no verbales, todo está sujeto a la interpretación que pueda hacer la persona que recibe nuestro mensaje. A veces dice que el silencio dice más que 1000 palabras, y eso es una gran verdad, ¿no?
puede interpretarse de miles de formas. A lo mejor mi intención es buena, pero el método que utilicé para expresarlo no es el bueno. Y puede ser malinterpretado lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, cosas sencillas, por ejemplo, que ustedes como médicos pueden utilizar. Por ejemplo, el ver a los ojos a su paciente, por ejemplo. Eso le da al paciente un grado bien fuerte de que usted está seguro de lo que usted está haciendo. ¿Ya? Ver a los ojos al paciente le da también al paciente la credibilidad de lo que usted le está diciendo es la verdad, ¿verdad? Y acordémonos que nosotros estamos tratando de ayudar a esta persona a que salga de su problema. Y repito, ojo con el silencio tiene que ser manejado. ¿Cuándo debo de callar? ¿Cuándo debo de hablar? ¿Cuándo debo de expresar algún tipo de emoción? ¿Qué clase de emoción voy a presentar, ¿no? Eso es bien peligroso. Cuando se hablaba de inteligencia emocional, si yo quisiera desglosar la palabra, Sarita, el micrófono tuyo está abierto. Si yo quisiera expresar a través de lo que significa inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver cualquier situación que se nos presente, cualquier situación nueva. Eso quiere decir que también cuando hablamos de emoción estamos hablando de que es una manifestación que aparece con rapidez y desaparece con rapidez, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablaban de las emociones primarias, que estaban diciendo, mire, el miedo, la sorpresa, el asco o aversión, ¿verdad? La ira, la alegría, la tristeza. Imagínese que usted está con su paciente y a lo mejor su paciente tiene algún tipo de mal olor y usted hace un pequeño gesto de desagrado por el mal olor del paciente, inmediatamente ese paciente ya se siente mal, peor de como estaba, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber tener ese control, autocontrol emocional, que es tan importante que lo estábamos mencionando en el modelo de Goleman, ¿no? El autoconocimiento de lo que yo sé, el autocontrol de cómo voy a manejar yo mis emociones, ¿verdad? Esa automotivación que me lleva a mí a decirme, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hacerlo, dale, no cedás, no pares, ¿ya? Ustedes lo mencionan en la calidad de estudiantes, a seguir luchando en una carrera que es tan ardua, ¿no? Yo lo estoy hablando y se los estoy diciendo ya como profesionales. Cada paciente es un problema a solucionar. Y la disciplina de un médico es trabajar desde el principio hasta el final en un proyecto que sería su paciente. Y además de eso está el control interpersonal. Mire, las presiones de masa son horribles, ¿no? Por ejemplo, de repente alguien grita, matémoslos a todos y todos queremos matar a todo el mundo, ¿no? Y no sabemos ni por qué, ¿verdad? Yo recuerdo alguna vez se los comenté, ¿no? Una vez empezaron a correr en el estadio y nadie sabía por qué corríamos, ¿no? Pero cuando ya venimos a darnos cuenta que por qué corríamos, nadie sabía. Pero como la masa iba corriendo, también nosotros corrimos, ¿ya? Por eso uno debe de tener bien claro a qué voy a reaccionar y a qué no, ¿verdad? Yo debo de saber cuál es mi talón de Aquiles, dónde está mi talón de Aquiles, dónde es donde yo tengo la mecha mucho más corta que todas las mechas de los demás, ¿verdad? Eso debo de saber, cuál emoción que se me va a presentar enfrente me va a afectar, cómo la puedo controlar. O sea, si yo estoy preparado, no me va a afectar, ¿verdad? Pero si yo estoy desprevenido, descuidado o simplemente no estoy atento, me va a afectar, ¿verdad? Por lo que decía la compañera, por ejemplo, algún evento que sucedió en el pasado, una pérdida reciente, lo que sea. Ustedes tienen que tratar mucho con la vida y con la muerte, ¿no? Por lo tanto, yo debo de estar preparado para saber afrontar cualquier situación dentro de la vida y dentro de la muerte, ¿no? Entonces, debo de estar bien claro en eso. Por eso es bien importante tener ese autocontrol emocional, tener ese control interpersonal, que quiere decir cómo yo me voy a relacionar con las demás personas y cómo voy a reaccionar ante las cosas que me pueda decir las demás personas. Ese autocontrol que yo debo saber cómo reaccionar, cuándo reaccionar y con quién reaccionar, ¿verdad?
ese entusiasmo que no lo debo de perder, esa automotivación que yo debo tener toda mi vida. La persona que no se motiva toda su vida es una persona que se puede llegar a estancar bien fácilmente. Yo debo de ponerme toda la vida retos nuevos. Yo debo de ponerme toda la vida aspiraciones y objetivos mayores, ¿verdad?, de los que ya tengo. Yo lo he dicho en otras ocasiones, nadie sale de su casa sin saber para dónde va, ¿ya? Nadie pone un pie fuera de su casa sin tener ya una meta para dónde va. Pues lo mismo, nosotros en las carreras así somos. Nosotros debemos de tener siempre objetivos y metas a alcanzar. Eso es automotivación. Estarse diciendo uno solo, darse 3 palmaditas en el hombro y decirte, bien hecho, Xiomarita, lo hiciste bien, Xiomarita. Felicitarte tú misma. Yo no necesito que nadie me felicite a mí. Así como cuando tengo que castigarme, ¿no? Me doy 3 nalgadas porque ya 4 es tortura, pero me castigo yo solo y digo, estás castigado, Salvador. Y me doy 3 nalgadas porque me equivoqué en esto, esto y esto y esto, y debo de mejorarlo. Por eso es una cuestión bien importante. Uno debe de estar abierto a todo lo que le pueda venir, pero debe de saber elegir qué voy a guardar para mí y qué voy a dejar pasar. Ok, sigamos con el siguiente grupo, por favor. Bien, tenemos Bueno, imagen ya, buenas tenemos tardes. sonido también. Bueno, este día mi grupo nos ha correspondido exponerles los conceptos de transferencia y contratransferencia y los elementos observados en la clínica. Nuestro grupo está formado por Fátima Evelia Vázquez y Gisela Torres y su servidor Carlos Manuel. Siguiente diapositiva, por favor. Como punto introductorio, habré de mencionar las ciencias del cerebro y la relación terapéutica. Las neurociencias están de moda en el campo de la salud mental, tanto en su vertiente investigadora como en formato de teoría explicativa. El cerebrocentrismo es el nuevo modelo epistémico desde el que se abordan científicamente los asuntos humanos. Desde esta óptica, todos los problemas, dificultades y eventos de la vida humana son cosas del cerebro. Cabe mencionar que los conceptos de transferencia y contratransferencia fueron desarrollados por Sigmund Freud. Siguiente. Pero, ¿en qué consisten estos conceptos? Si hay algo que caracterice al psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud, es el énfasis que pone en los procesos psicológicos que teóricamente ocurren inconscientemente y dirigen nuestra manera de actuar, pensar y sentir. El psicoanálisis nació como un intento de entender la psicología humana, pero también fue planteado como una herramienta hecha para lidiar con los efectos inoportunos de tener un inconsciente demasiado rebelde, un inconsciente que surrepticiamente va guiando e influenciando nuestra forma de actuar en cada momento. Además, hay 2 conceptos creados para vigilar el efecto de las fuerzas inconscientes que tienen en la relación entre paciente y analista. Estos conceptos son la transferencia y la contratransferencia. Siguiente. La transferencia y la contratransferencia son 2 términos fundamentales del psicoanálisis. Fungen como pilares de la práctica clínica, ya que son una parte fundamental de la relación analítica. Además, si bien son 2 conceptos diferentes, al mismo tiempo, transferencia y contratransferencia son claramente inseparables. El encuentro analítico que da paso a una interrelación paciente-analista en un espacio donde se permite que el inconsciente circule lo más libremente posible,
Inicia en esa interrelación la dinámica entre la transferencia y la contratransferencia por parte del paciente y del analista respectivamente. En la siguiente diapositiva veremos qué es la transferencia. El término transferencia no es exclusivo del psicoanálisis, sino que es utilizado también en otros campos. Ahora lo que sí parece existir es un denominador común. La transferencia alude a la idea de desplazamiento o sustitución de un lugar por otro. Así, por ejemplo, puede observarse en las relaciones de médico-paciente o alumno-maestro. En el caso del psicoanálisis, se comprende como la recreación de las fantasías infantiles, en donde su destino es la persona del analista. La transferencia constituye la superposición de algo interior sobre algo actual, convirtiéndose así en un ámbito privilegiado para avanzar en la dirección de la cura. Siguiente. Regrese, por favor. Perdón. En sus inicios, Freud consideraba la transferencia como el peor obstáculo para el proceso terapéutico. La asumía como una resistencia por parte del paciente para acceder a su material inconsciente. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en darse cuenta de que su función trascendía esa resistencia. Así, Freud, en su texto Dinámica de la Transferencia de 1912, presenta la transferencia como un fenómeno paradójico. A pesar de constituirse como resistencia, es fundamental para el trabajo del análisis. Distingue en este momento la transferencia positiva, hecha de ternura y amor, de la transferencia negativa, el cual es un vector de sentimientos hostiles y agresivos. Siguiente. Sigmund Freud no es el único que hace aportes a este concepto. Por ejemplo, después de Freud se han dedicado una gran cantidad de trabajos a la cuestión de la transferencia, repensando el tema y comparándolo con el desarrollo original del fenómeno, todos coincidiendo en que se basa en la relación que se produce en la situación terapéutica entre el analista y el paciente. Así, Melanie Klein, la transferencia es concebida como una reescenificación durante la sesión de todas las fantasías inconscientes del paciente. El paciente durante el trabajo analítico evocará su realidad psíquica y utilizará la figura del analista para revivir fantasías inconscientes. En la concepción de Donald Woods Winnicott, el fenómeno de la transferencia en el análisis puede ser comprendido como una réplica del lazo materno. De ahí la necesidad del abandono de la neutralidad rigurosa. El uso del paciente puede hacer del analista como objeto transicional, tal como está descrito en su artículo El uso de un objeto, del año 1969. Este le da otra dimensión a la transferencia y a la interpretación, afirmando que el paciente precisa del vínculo terapéutico para reafirmar su existencia. Siguiente, por favor. Hablemos sobre el vínculo transferencial. Si bien se ha dicho que la transferencia tiene que ver con la recreación de las fantasías infantiles sobre la figura del analista, para que ello se dé, tiene que primero establecerse un vínculo transferencial que permita al paciente poder recrearlas y trabajar con ellas. Para crear el vínculo es necesario que una vez que el paciente acepte su deseo de trabajar en aquello que le acontece, éste acuda al encuentro con un analista, al que le supone un saber de aquello que le sucede. Un psicólogo Lacan lo nombró como sujeto supuesto saber. Esto produciría el primer nivel de confianza en esa relación que dará paso al trabajo analítico. Sin embargo, a lo largo del recorrido analítico puede darse manifestaciones en el vínculo transferencial a las cuales el analista ha de estar atento y manejarlas oportunamente, como son los signos de enamoramiento hacia el terapeuta, la tendencia de comprobar el poder de sus atractivos, haciendo descender al analista al puesto de amante,
la tendencia a seguir las indicaciones del terapeuta sin apenas cuestionamiento. Las rápidas mejorías sin trabajo y esfuerzo paralelo y otros signos más sutiles como llegar frecuentemente tarde a las citas o alusiones frecuentes a otros profesionales. Por supuesto, no solo ocurren este tipo de situaciones por parte del paciente, sino que pueden ocurrir manifestaciones contratransferenciales. En ese sentido, el analista también tiene que estar atento y analizarse a sí mismo si ocurriese. Discutir con el paciente, tener impulsos de pedirle favores al paciente, soñar con el paciente, interés excesivo en el paciente, incapacidad para entender el material a analizar cuando el paciente refiere temas similares a los vividos por el analista, descuido en mantener el encuadre o reacciones emocionales intensas relacionadas con el paciente son ejemplos de situaciones que el analista debe controlar. Mi compañera les hablará ahora sobre la contratransferencia. La contratransferencia. ¿Qué es la contratransferencia? El término contratransferencia es introducido por Freud en las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica de 1910. Se describe como respuesta emocional del analista a los estímulos que provienen del paciente, como resultado de la influencia de este sobre los sentimientos inconscientes del analista. El analista ha de estar atento a estos fenómenos que pudiesen ocurrirle por una sencilla razón. Podría convertirse en un obstáculo para la cura, aunque también existen autores que plantean que todo aquello sentido en contratransferencia que se sepa que no tiene nada que ver con el analista puede ser devuelto o señalado al paciente. De acuerdo a Sigmund Freud, cuando una persona interactúa con otra, revive experiencias asociadas a vínculos del pasado que quedaron en su inconsciente. Dicho de otro modo, se evocan experiencias vividas y se proyectan, quiere decir, se transfieren hacia otro sujeto. Puede que los sentimientos que suscite el paciente en el analista, al serle devueltos, generen una toma de conciencia de los mismos o de mayor entendimiento de lo que está sucediendo en la relación terapéutica. Algo que quizás no había sido compartido con palabras hasta ese momento. Por ejemplo, revivir una escena infantil y que el analista comience a sentir tristeza. Sin embargo, el paciente lo interpreta y vive como rabia. El analista puede devolverle aquello que está sintiendo para que el paciente establezca contacto con la emoción real, que viene enmascarada con rabia. En el marco de una terapia, el paciente suele proyectar contenidos de su inconsciente en el terapeuta, con lo cual se produce la transferencia que describió Freud de manera simultánea. El terapeuta proyecta sus propios sentimientos e ideas en el paciente, según sus vivencias del pasado. A ese fenómeno es que se le denomina el nombre de contratransferencia. En tal sentido, la contratransferencia puede ser un obstáculo si el analista la actúa, si se deja llevar por estos aspectos que comienzan a sentir respecto al paciente: amor, odio, rechazo, ira. Quiebra la ley de abstinencia y neutralidad por la que ha de regirse. Ahí, lejos de beneficiar el trabajo analítico, lo perjudica, de tal manera que el punto de partida es la transferencia del paciente. Este comunica o intenta todas sus vivencias y el analista lo responde a lo que dice el paciente, con lo que parece pertinente, sin colocar sus propios afectos en las intervenciones que realiza. El paciente revive las fantasías, las actúa, pero no lo hace de manera consciente. Por este motivo, la interpretación cumple un papel fundamental para la cura.
Por eso es importante tener en cuenta que el psicoanalista, más allá de su profesión, es un ser humano influido, como todos, por su inconsciente. Por eso es imprescindible que sepa registrar los efectos que la contratransferencia provoca en su relación con el paciente. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Yo les voy a hablar de los elementos observados en la clínica. Primeramente comenzaremos con la definición de consulta o entrevista médica, que es aquel acto fundamental de la actividad profesional del médico que se puede desarrollar en un espacio conocido como consultorio o en una actividad ambulatoria, ya sea que se puede volver a una habitación o en casos de pacientes internados en su domicilio. También tenemos la definición de historia clínica, que es aquel documento elaborado a través de la relación médico-paciente y demás agentes terapéuticos con la finalidad de extraer datos que indiquen en el área y las características de la dolencia del paciente. La siguiente, por favor. Bueno, hay varios tipos de modelos por los cuales se pueden obtener estos elementos. Entre ellos está el cronológico, que tradicionalmente es usado en hospitales, sanatorios y clínicas. La segunda es la orientada a problemas de salud y manejada sobre todo por atención primaria y descrita por el doctor Lawrence en 1968. Y la protocolizada con preguntas cerradas, que se utiliza para el seguimiento de enfermedades muy concretas. Se usa en unidades especializadas donde el paciente se encuentre en un estado que no le permita hablar tan ampliamente y esto solo pueda contestar sí o no. La siguiente, por favor. Ya propiamente la información que se contiene en la clínica se puede obtener por el método clínico y eso se puede trabajar mediante a la semiología. Ya propiamente los elementos que nosotros observaremos en la clínica son 6: la anamnesis, la exploración física, la exploración complementaria, diagnósticos presuntivos, juicios de valor que el propio médico tiene y el tratamiento, que ya es la fase final. En la anamnesis tenemos que la información surgida de la entrevista clínica es proporcionada por el propio paciente o familiar en el caso de que se no pueda hablar. En el caso de menores de edad también, y alteraciones de la conciencia del paciente. En la anamnesis se puede observar que el paciente pueda tener una dificultad de comunicación, necesidad de una fuente alternativa de datos, como ya lo mencioné, que la familia sea la que los promueva, y los síntomas o problemas ocultos no reportados por la persona. Y eso siempre se tiene que enfatizar en el uso del medicamento que se toma, la dosis o cualquier tipo de tratamiento que se tenga. El segundo es la exploración física o examen directo. A través de ella los elementos que se pueden observar es los órganos, tener en cuenta cambios anatómicos y fisiológicos del envejecimiento, arrugas, cualquier lesión que se pueda tener, evaluar el estado funcional al momento del examen, trastornos sensoriales como un déficit visual o auditivo y el examen mental. Aquí todo eso se puede lograr a través de la inspección, palpación, percusión y auscultación del paciente y debe registrarse propiamente en el historial clínico y tener en cuenta el peso, la talla, el índice de masa corporal y los signos vitales que ya les mencioné. En la exploración complementaria, las pruebas o exámenes complementarios de laboratorio y diagnóstico por imágenes son esenciales para determinar una causa específica del problema del paciente. En los diagnósticos presuntivos, tenemos que estar basado en la información que ya la persona nos ha brindado en el interrogatorio y la exploración física que se ha llevado a cabo. Calificado de presuntivo, ya que se debe estar sujeto a un examen de laboratorio. Es decir, que aquí todavía no se tiene una respuesta clara de
de la manera en que el paciente se encuentra en análisis de sangre, heces, etcétera. Y todo esto se tiene que tener como un aval aparte de lo anterior. Los juicios de valor que el propio médico extrae o de documentos que él elabora para fundamentar un diagnóstico, prescribir un tratamiento y finalmente dejar constancia del curso de la enfermedad. Aquí se puede tener en cuenta el propio historial clínico o charlas que ya haya tenido previamente con un médico y haya tenido un juicio emitido y tal vez llevar una secuencia de todo esto. Y el tratamiento instaurado, ya va a reflejar el propio diagnóstico del médico y va a pensar en los problemas que puede acarrear dicha enfermedad. También tener en cuenta presentaciones atípicas o cualquier tipo de medicamentos que le vaya a dejar al paciente. La siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos que los 5 componentes principales en la clínica pueden llegar a ser los datos subjetivos o proporcionados por el paciente. Es decir, que el paciente solo relatará lo que el signos o síntomas que él siente, ¿verdad? Pero no será específicamente que él va a llegar y le va a decir, yo tengo tal cosa. No, él solo nos va a relatar eso para que nosotros hagamos nuestro diagnóstico. Datos objetivos obtenidos de la exploración física y de la exploración complementaria, gracias a los exámenes de gabinete y toda la serie de protocolos que se lleva, ¿verdad? La palpación, entre otras. El diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Entonces tenemos de que los elementos observados son todos aquellos que nos van a llevar a una respuesta en común, que será el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, el médico debe estar capacitado y sumamente preparado para poder determinar las causas y las consecuencias de cada uno de los signos, síntomas y elementos a tomar en cuenta. Así que esta ha sido nuestra exposición. Muchas gracias. Bien, buena información. Realmente, en lo relativo a la contratransferencia y la transferencia, hay que tener mucho cuidado con la contratransferencia, ¿no? Lo que yo le pueda proyectar al paciente, ¿no? A mí me interesa lo que el paciente me pueda proyectar a mí, porque eso me va a servir a mí como una recopilación de información. Yo lo que quiero es conocer qué le pasa a mi paciente, y a través de la información que el paciente me pueda proporcionar, eso va a ser bien fundamental. Ahora, que el paciente sepa de mí no es importante, ¿no? Lo que yo tengo que proyectarle al paciente es prácticamente mi experiencia, mi conocimiento, mi forma de atender, pero tampoco sin pasarse los límites, ¿verdad? Hay ciertas fronteras que no están escritas, pero ni están delimitadas, ni no están rayadas, ni tienen colores diferentes, sino que son ciertas fronteras que ustedes como profesionales de la salud deben de establecer con el paciente, ¿ya? Para que no vaya a ser mal interpretado o vaya a ser, pues sí, mal interpretado sería la palabra más idónea. Ahora, en cuanto, digamos, a qué puedo hacer, qué elementos se observan en la clínica, ya ustedes lo conocen mucho mejor que nadie. Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí. Voy a proyectarles ahorita el grupo que estaría para mañana. Sería el grupo 15 y 16, ¿verdad? Para el día de mañana, pues sería el grupo de Adriana Margarita, Meili Marbelín, Karen Alexandra, tendrían un tema que se les asignará mañana. Ya la exposición de cierre, pues ese tema fue asignado hace mucho tiempo desde el principio, ¿verdad? Y los responsables van a ser Ana Xiomara y Iván Antonio. Vamos a llegar hasta ahí. Les deseo que pasen un bonito fin de semana. Si hay preguntas, si hay algún tipo de duda o lo que sea, aclarémoslo ahorita. Yo, licenciado. Buenas tardes. Sí, dígame. Yo tengo una duda con respecto al Dime. parcial. ¿Se hará de la misma manera como se hizo en el periodo pasado?
Ya lo había mencionado, Sumarita. Sí, y haremos las evidencias, solo subiremos las evidencias de las fases 3, 4 y 5 que hemos tenido hasta el momento. Eso es lo que vamos a hacer, igual que la vez anterior, igual que en el segundo parcial. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Cuántos serían por todos, licenciado? ¿Cuántos serían por todas las todos? Estamos presentaciones. hablando. Ahorita te podría decir, tengo que ver aquí en el listado. Estamos hablando de la fase 3, la fase 4 y la fase 5. De todos los temas que tenemos ahí, sería uno por grupo prácticamente, pero tendría que dártelo en un listado. Se la voy a proporcionar en el transcurso de la semana, yo les voy a proporcionar cuántos en total. Ahorita no te podría decir porque no lo tengo aquí, el dato exacto no lo tengo aquí ahorita. Más que todo me he enfocado solamente en la presentación de las 5, pero yo lo voy a hacer llegar antes de que sea el día. Gracias, licenciado. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces vamos a llegar hasta ahí. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho, ¿verdad? Ya saben, no se vayan muy lejos, ¿verdad? Y si se van lejos, pues avisen, ¿verdad? Que van a salir. Cuídense mucho y disfruten de su semana. Y la otra semana, pues prácticamente espero en Dios que todo les vaya bien con todos los demás parciales que tengan que hacer y espero que salgan bien. Lo más importante es que todos estén bien. ¿Ok? Cuídense mucho, pues. Hasta la próxima. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, tarde. licenciado. Bueno, chao, Gracias, chao. licenciado. Nos Feliz vemos. tarde. Igual, cuídense mucho. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Hasta luego, Iván.